así llegamos a, como decía, a la sesión de cierre con Carolina Díaz Íñigo, que le agradezco enormemente que esté aquí compartiendo con nosotras, con nosotros. Y creo que es un tema muy bonito, muy interesante, que nos lleva como a otro nivel de orden, incluso metodológico y epistemológico, que nos coloca, ¿no?, de una forma pues muy interesante, por lo distinta que puede ser. Y a mí me encantó cuando vi el título de la propuesta para el día de hoy, de sentir para pensar. A veces nos alejamos mucho como de esta cuestión de lo que se puede aportar desde sentir algo pues que nos atraviesa siempre, que son las violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo elaboramos desde ahí todo un conocimiento que nos permite pues, dimensionar algo que pareciera que lo tenemos que abordar como desde muchos frentes de orden analítico? Nos olvidamos que uno que puede ser muy importante en ese sentido, pues es también las emociones, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy lindo, muy padre que vamos a tener hoy. Yo espero que funcione, si no, mi compu y el cañón, si no, ahorita vemos cómo lo solucionamos. Pero bueno, entonces, pues esta sesión cerramos este año. Y bueno, yo le quiero agradecer mucho a la maestra María Antonia Pérez, que nos está acompañando para el cierre del día de hoy. Estuvo al inicio y también pues, está aquí en el cierre. Y pues le agradezco mucho. Hoy la maestra tuvo su último informe como directora de la Facultad de Antropología. Y bueno, yo sí quiero, no lo hice en su momento en la Junta Académica, porque pensé que todo el mundo iba a comentar algo y aquí, bueno, ahí nos vemos, adiós. Pero sí quiero reconocer que María Antonia ha sido una persona que pues ha marcado elementos sumamente importantes en su paso por la dirección, empezando porque en casi 70 años, ¿verdad?, ya de la facultad, es la segunda directora, ¿no? Y eso dice mucho. Y de repente nos hace preguntarnos varias cosas, ¿no? ¿Por qué solamente hay dos mujeres como directoras en una facultad de tan larga data en el país y obviamente en el estado de Veracruz, ¿no? Ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Y sobre todo, que no tan solo es como, sí, llegó una mujer que padre, ¿no? Como para el anecdotario, sino que fue a partir de su llegada que se empezaron a retomar y a concretar muchas cosas en materia de cultura de paz, de no violencia, de hacer como, tener como otra aproximación a temas que siempre han estado ahí. Yo se los reconozco y se los celebro mucho a la maestra María Antonia y le agradezco porque creo que con ello tuvimos oportunidad de ir abordando otras cuestiones, sí, para la defensa de nuestros derechos y una vida libre de violencia, pero también se abrieron, hubo confianza de que se abrieran espacios como este, ¿no? Por la pertinencia, porque el hecho de que no se verbalice que haya violencia no quiere decir que no la hay, sino que está ahí soterrada, ¿no? Oculta, y a veces no hay la confianza, aparentemente, como para sacarlo al tema, pero creo que precisamente su presencia y su actuar fueron determinantes para que pues, se dieran estos temas, ¿no? Justo en la Junta Académica del día de hoy, pues empezábamos a observar la gama de temas que se abordaron, y si bien es cierto que en este periodo rectoral, por lo menos el que terminó y este que inicia, se ha dado prioridad a un eje que son los derechos humanos. Más allá de ello, creo que ha sido prioridad para la administración actual de la Facultad de Antropología, pues darle mucho empuje. Yo, Carolina, tengo la fortuna de pues conocerla desde hace varios años, ¿no? Ella es muy joven, yo la conocí más jovencita, porque pues Carolina es
social al cubo, ¿verdad? Ella es antropóloga social por la Universidad Autónoma de El estudio justamente de la dimensión emocional nos permite analizar las desigualdades sociales y de género, así como sus impactos en las vidas de las personas y de las mujeres. Y no solo de las mujeres, sino podemos también analizar el racismo, el clasismo, la marginalidad y la exclusión, todo interseccionado. Esa fotografía, por ejemplo, la tomé en Ciudad Universitaria, que fue hecha por algunas colectivos de mujeres que fueron al lugar donde Leslie Berlin fue asesinada en Ciudad Universitaria. Y mucho tiempo las autoridades de investigación dijeron que se había suicidado. Sí, que se había ahorcado con el cable del teléfono público de que estaba en el interior de la Ciudad Universitaria. Y bueno, pues ahí justo las mujeres y las colectivas feministas en Ciudad Universitaria fueron al lugar donde se encontró el cuerpo de Leslie y pusieron este bordado. Y ahí me parece importante ver cómo justamente están las creencias, las ideas y las justificaciones, porque incluso en el expediente y en las averiguaciones estaban mencionando que Leslie, estaban tratando constantemente de deslegitimar quién era ella, ¿no? Decían, no, es que en realidad no era estudiante, no, es que se suicidó, no, es que consumía drogas, o sea, como todo el tiempo justificando el crimen en lugar de averiguar qué era lo que había sucedido. Y a partir de este hecho, pues se generaron movilizaciones en la Ciudad de México que fueron muy importantes a partir de este feminismo. Bueno, también parto de lo que se le conoce en las ciencias sociales como el giro decolonial, y también de los feminismos descoloniales, que justo tratan de analizar las intersecciones de las violencias. Es decir, no se puede analizar la violencia de género sin el racismo o sin el clasismo, ¿no? También se pregunta este posicionamiento por estas intersecciones. Y en este sentido a mí me ha interesado específicamente analizar la colonialidad del ser y la colonialidad de la afectividad, que es cómo opera este disciplinamiento a nivel corporal y afectivo, que es parte también de una historia, de una herencia colonial, y en países como México, pues tiene que ver con una historia de racismo, también con la construcción del modelo de mestizaje en México, y con la negación de los pueblos originarios, y con la jerarquización de la sociedad a nivel de la pigmentocracia y de la mestizocracia. La colonialidad del ser produce cuerpos desechables, los sigue produciendo, cuerpos sospechosos, diría Maldonado Torres, cuerpos subordinados, y ahí se incluye a los cuerpos de las mujeres, pero si pensamos en estas intersecciones, pues también, por ejemplo, no se construye de la misma manera un cuerpo de una mujer blanco mestiza al cuerpo de una mujer indígena o al cuerpo de una niña o al cuerpo de unas personas de la disidencia sexual. También es importante mencionar que el daño es también, tiene una carga emocional, que es lo que mencionaba anteriormente. Y bueno, aquí está lo que les mencionaba, que es la sospecha permanente, que es un término que acuña Maldonado Torres cuando habla de la colonialidad del ser, del desprecio, que lo trato en algunos trabajos, en este también se utiliza en la resistencia,
favor, ¿no? Como parte de la construcción del Estado-Nación mexicano, incluso la vergüenza de ser quien se es en una sociedad jerarquizada que impone un modelo de blanquitud, diría Bolívar Echeverría, que no solo se basa en un cuerpo, entre comillas, blanco, sino en un ethos colonial y en un ethos capitalista que nos insta a blanquearnos constantemente. Y que incluso para ser investigadoras todavía nos tenemos que blanquear aún más para legitimar nuestra voz en los saberes académicos. Esto ha provocado también la normalización del daño hacia ciertos cuerpos. ¿Por qué? Porque en esta raíz androcéntrica y colonial de la disciplina antropológica, pero también de las ciencias sociales en general, se ha producido una distancia empática, porque para construir conocimiento tenemos que objetivizar a la realidad y objetivizar a los otros y a las otras. Eso provoca un distanciamiento y un cierto tipo de producción de conocimiento. Y cuando cuestionamos este blanqueamiento al interior de los procesos de investigación y en la construcción de conocimiento, pues estamos provocando una ruptura, porque estamos poniendo en el centro también la dimensión de lo emocional, de lo afectivo y del papel del cuerpo. Y eso también nos lleva a cuestionar qué lugar ocupamos en las relaciones de poder cuando construimos conocimiento. No llegamos a un espacio neutral, ni nuestro conocimiento o lo que producimos es neutral u objetivo, porque esa es la raíz también androcentrista del conocimiento académico, pensar que se puede llegar a esa construcción de la objetividad sin tomar en cuenta el lugar de la investigadora, cuál es su propia encarnación cuando está haciendo investigación. Incluso diría Rita Segato que esta normalización del daño hacia ciertos cuerpos está produciendo pedagogías de la crueldad y que nos estamos acostumbrando al exterminio y a la violencia. Y el caso pues más emblemático actualmente pues, es el genocidio palestino. Me parece que es también parte de un experimento social que nos está llevando a normalizar la masacre y a verla cada día más cerca y a tener menos sensibilidad al dolor de las otras y de los otros. Y eso implica también analizar la violencia patriarcal. Lo que sucede en Palestina también es un análisis, o sea, verlo también desde los ojos feministas es importante porque nos está hablando de una violencia que afecta a mujeres, por supuesto a hombres también, pero en gran mayoría a mujeres y a niñas y a niños. Y eso es parte también de lo que tenemos que analizar cuando hablamos de las violencias contra las mujeres. Porque esta colonialidad de la afectividad ha producido un sentido de superioridad, lo que se llamaría el ego cogido, que es esta identidad que se construyó a partir del proceso colonial, donde el conquistador se convierte en sujeto a través de dominar a las otras y a los otros. Y para lograr ese proceso es necesaria o intrínseca o esencial la cosificación de los cuerpos feminizados y el dominio sobre estos cuerpos. En este sentido, las emociones no son solo manifestaciones individuales o algo que acontece únicamente en la psique de las sujetas y de los sujetos, sino que también funcionan como tecnologías de poder
es decir, como discursos, creencias arraigadas, instituciones, porque cuando hablamos de emociones también estamos hablando de ideas. Las ideas tienen un gran componente emocional y las emociones son también creencias. Estas tecnologías de poder producen desigualdad y permiten justificar ciertas violencias, como la violencia sexual, que es un acto de dominio sobre otros cuerpos, y eso se relaciona en muchos casos con las construcciones de género, ¿no? Con el lugar que históricamente se le ha dado a los cuerpos feminizados y cómo se construye la masculinidad también. También estas tecnologías pues, pueden justificar la violencia en lo que algunos han denominado como ámbito privado, entre comillas, en el ámbito familiar y también en las relaciones de pareja. Pero no solo, también estas discursos, creencias, emociones han provocado despojos territoriales que recaen especialmente en los cuerpos de las mujeres, de los pueblos indígenas. Porque se justifica que hay ciertos cuerpos que pueden ser despojados, no solo de su individualidad, sino incluso de su territorio, para que no puedan seguir reproduciéndose. Y esta objetivación también ha provocado que la tierra, que la naturaleza sea cosificada. Y eso es un elemento fundamental para la construcción del sistema capitalista. Pero también estas ideas, creencias y emociones producen feminicidios y cuerpos que pueden ser desaparecidos o desaparecidas. Y también esto provoca la criminalización de la defensa del territorio, de la defensa del agua, de la defensa de la vida misma, ya en su sentido más amplio, ¿no? Incluso defender la vida, el derecho a vivir, se puede convertir en un crimen en ciertas circunstancias. Y ahí está el caso palestino, pero también otros genocidios que ocurren también en otros territorios. En este sentido, la antropología sintiente es una ruptura feminista de la neutralidad científica, porque critica justamente a la figura clásica del investigador objetivo, racional, casi siempre masculino o masculinizado y distante de los procesos a los que investiga. Esa idea de que está en el fondo es construir a las otras y a los otros y al problema de investigación en un objeto, una justificación. Desde un marco feminista, esta figura ha servido para ocultar que el conocimiento en realidad es situado, y también ha ocultado quiénes somos en las relaciones de poder. Yo que he trabajado con mujeres indígenas en Chiapas, en Veracruz y también en Oaxaca, ahí ya hay una relación también de poder. Y por el contrario, no se puede negar esta relación, se tiene que problematizar qué se va a hacer con esta situación y cómo podemos transitar a construir un conocimiento que no, por lo menos que no trate de reproducir estas jerarquizaciones. Y ese es el reto en las investigaciones, en los estudios sobre la violencia. ¿Cómo vamos a tratar de construir un conocimiento que
dialogue y que tome realmente en cuenta las experiencias de las otras. Incluso esto tiene que ver también con cuál es nuestra propia historia. ¿Por qué elegimos estudiar lo que estudiamos? Ahí hay un componente afectivo, personal, subjetivo, que nos habla de cuál es el interés que estamos persiguiendo también cuando estamos investigando algo. En el caso de estudiar la violencia contra las mujeres, es inevitable pensar que como mujeres nos ha atravesado en diversos momentos de nuestra vida la violencia, cómo nos ha trastocado y por qué también estamos eligiendo estudiar estas violencias. También desde esta antropología sintiente se busca hacer una crítica a cómo la objetividad se construyó desde estos cuerpos masculinizados y blanqueados y lo que les decía anteriormente, lo que Bolívar Echeverría habla de la modernidad y la blanquitud, cómo está enraizado en nuestra psique, pero no solo en la psique, sino en las relaciones sociales y al interior de los espacios donde se construye conocimiento. Esto ha negado que las emociones también nos permiten conocer, en lugar de ser un obstáculo para la construcción del conocimiento, las emociones en realidad nos permiten afinar la mirada y construir un conocimiento mucho más profundo sobre la realidad social. Y también es partir de esta antropología sintiente nos lleva a reconocer que los espacios académicos también han producido o normalizado violencia epistémica y afectiva, porque se basa en este distanciamiento afectivo que termina por objetivizar al otro en nombre de la objetividad, y también ha producido epistemicidios, que otros conocimientos hayan sido negados, que otras realidades, que otras experiencias también han sido negadas. La antropología sintiente se convierte aquí en una propuesta feminista porque reconoce que el conocimiento emerge del cuerpo y del encuentro con las otras y con los otros. Para que exista ese encuentro, se necesita apertura e incluso vulnerabilidad. Es lo que mencionaba, ¿no? Pero aparte también esta vulnerabilidad se convierte en un reto porque generalmente en nuestras formaciones, como investigadores, como sociólogas, no nos preparamos para las consecuencias emocionales que podemos enfrentar cuando trabajamos investigaciones, por ejemplo, sobre la violencia contra las mujeres. Hay veces que trabajar estos temas también nos afecta corporal y emocionalmente. Y no siempre contamos con las herramientas necesarias para hacer frente a esta situación. Incluso también esta antropología sintiente abre la puerta o admite más bien que poner el cuerpo cuando hacemos investigación es algo esencial, pero no solo eso, sino que implica también riesgos para las mujeres cuando hacemos investigación. Podemos enfrentar también violencia cuando estamos haciendo trabajo de campo, y eso es un elemento también que debe ser considerado cuando trabajamos estos temas. La antropología sintiente también abre la puerta a una autoetnografía, no como una cuestión anecdótica o hablar del yo, sino como la experiencia personal
también nos está hablando del contexto cultural y de las relaciones de poder. Como la autoetnografía también nos permite hablar de las violencias que hemos experimentado y las violencias que experimentan las otras y los otros. La antropología sintiente también se basa en la reflexividad. Es este proceso de autoobservación constante a la hora de hacer investigación, pero también a la hora de escribir y de editar los textos que estamos escribiendo, y de hacer una crítica incluso, de decir qué vamos a poner y qué vamos a dejar fuera. Y generalmente desde una perspectiva que no ha considerado a las emociones como un elemento importante, hay ciertos procesos o experiencias que dejamos a notas al pie y que no nos atrevemos a problematizar. Entonces, cambiar esta perspectiva también nos implica a transformar las maneras en que escribimos, y aquello que a veces dejamos fuera se vuelve más bien en parte central de esta reflexividad y de esta autoobservación y el diálogo con el proceso de investigación que estamos realizando. También la antropología sintiente toma muy en cuenta el papel de los cuidados en la investigación, el autocuidado cuando hacemos trabajos en contextos cada vez más violentos, pero también el cuidado hacia las otras y a los otros. ¿Qué vamos a hacer con las experiencias que las mujeres nos van a contar? ¿Qué tratamiento vamos a dar a estas experiencias? ¿Qué lugar le vamos a dar a la dignidad de la persona en nuestros trabajos? ¿Para qué estamos haciendo investigación? ¿Por qué estamos estudiando la violencia contra las mujeres? ¿Para qué estamos escribiendo? Entonces son preguntas que toman en cuenta constantemente la dimensión ética, que se refiere justo al interés de no hacer daño en el proceso de investigación, aunque a veces eso sucede, pero por lo menos estar consciente de cuáles son las consecuencias de nuestras investigaciones. En ese sentido, la ética relacional, que es parte también de la autoetnografía, que ellas, esta escuela también de la autoetnografía, propone siempre poner justo en el centro. Bueno. El estudio de la dimensión emocional nos permite revelar o vislumbrar violencias que históricamente han sido silenciadas o violencias que históricamente han sido naturalizadas. Desde lo social y desde lo antropológico, constantemente tratamos de desnaturalizar aquello que se ha construido como normal. La dimensión de lo emocional y su análisis nos permite deconstruir aquello que ha sido considerado como norma, como natural. En ese sentido, el miedo, la culpa es central para estudiar la violencia. La culpa es central para comprender la situación de muchas mujeres, y hay que tomarla muy en serio, y es parte también de los costos que implica también transformar la vida. La culpa es elemental. La vergüenza, cuando queremos analizar la violencia, la vergüenza también es muy importante. Cuando trabajaba en la Sierra de Xochimilco siguiendo los casos de acceso a la justicia para las mujeres, uno de los elementos
propiciaba que las mujeres siguieran soportando la violencia en el ámbito de lo doméstico tenía que ver mucho con la violencia, con la vergüenza. La vergüenza se convierte en algo importante porque hay un contexto social que constantemente nos está incitando o disciplinando para ser, entre comillas, buenas mujeres, o lo que implica ser buenas mujeres. Y cuando transformamos o transgredimos ciertas normas, también hay un castigo social. En las rutas que seguí con mujeres nahuas para acceder a la justicia del Estado, por ejemplo, cuando había mujeres que no se presentaban como buenas víctimas, que es lo que algunas investigadoras como Aida Hernández han analizado, cuando no se presentaban como buenas víctimas porque se defendían ante la violencia, en este caso del cónyuge, pues los jueces o las juezas no las trataban de la misma manera, justamente porque habían roto con esta idea de ser buena mujer. Entonces, constantemente hay estos disciplinamientos en varios de los procesos. Entonces, la culpa, la vergüenza y el miedo se vuelven factores importantes para analizar la violencia contra las mujeres, porque nos indican relaciones de poder desiguales. Y también cuando analizamos la injusticia y la violencia, va a tener un impacto emocional en nuestras propias subjetividades. Y eso es necesario de reconocer, porque si no lo reconocemos no vamos a saber cómo afrontar muchas veces cuando ya estamos haciendo un trabajo y a veces ya no podemos continuar. Y en mi caso, cuando he trabajado estos temas, pues también he tenido que tener un acompañamiento de mis propias redes, pero también un acompañamiento psicológico. Porque a veces escuchar, por ejemplo, recuerdo cuando escuchaba las grabaciones de las entrevistas que hice con las mujeres sobre los casos de violencia, escuchar historias muy desgarradoras constantemente, y luego transcribirlas y luego hacer el análisis. Eso llega a afectar también. Y también otro de los elementos que es importante considerar es que aunque no haya violencia física, la violencia psicológica y emocional afecta a los cuerpos de las mujeres. Y estas heridas emocionales tardan mucho tiempo en sanar, si es que llegan a sanar, y que incluso pueden transmitirse generacionalmente o pueden afectar más allá del ámbito individual, puede afectar a nivel comunitario. Cuando estamos viendo violencias, por ejemplo, de despojo, del crimen organizado, eso también va a afectar en las relaciones que hemos considerado más a nivel íntimo. Hay una relación en estos procesos también. Bueno, creo que otro elemento importante cuando se estudian los procesos de violencia contra las mujeres es también analizar las resistencias. Desde los feminismos comunitarios y descoloniales resulta muy significativo considerar que las mujeres hemos resistido a lo largo de la historia los diversos tipos de violencia, que no solo hemos sido víctimas de las violencias, y que hay resistencias que no siempre son tan visibles como quisiéramos ver o vivir o experimentar. Hay violencias más sutiles, violencias más sutiles y resistencias más sutiles. En el Soconusco de Chiapas, que es este libro que está aquí, que tengo uno que me gustaría dejarlo. Justo traté de analizar cómo la dimensión de lo emocional se volvía en un elemento relevante
relevante para la participación y liderazgo de las mujeres en la defensa de su territorio y en contextos de violencia generalizada, donde la presencia del crimen organizado y la militarización eran elementos centrales para entender cómo las mujeres resistían y lograban sobrevivir a las amenazas de muerte frontales de las empresas mineras. Trabajé con 2 mujeres defensoras del territorio y ellas me dijeron, cuando yo trataba de explorar la violencia y la resistencia, me dijeron, es tiempo de la sutileza. Y ahí yo fui analizando qué significaba, es tiempo de la sutileza. Y en esta sutileza, pues justamente la dimensión de lo emocional y el manejo emocional del miedo a la represión y a la muerte se convertía en una estrategia para mantenerse con vida. Y la sutileza de la resistencia era también saber tejer alianzas a nivel personal, interpersonal, y ahí las emociones eran fundamentales. E incluso en la construcción de los liderazgos de las mujeres, la alegría también y la fortaleza se convirtieron en un elemento central. Y además fue una lección también para mí, porque yo llegaba con una idea de, bueno, había trabajado en Veracruz, en Oaxaca, y cuando llegué al Soconusco, tenía como este prejuicio de creer que las mujeres no enfrentaban directamente la violencia, que eran más los procesos de violencia que las resistencias. Y sin embargo, en algún momento me dijeron, ¿qué Caro? Me dicen, Caro, ¿qué vas a hacer tu estudio sobre mujeres sumisas? O sea, como interpelándome, ¿no? O sea, diciéndome, ¿ese va a ser tu trabajo? O sea, como históricamente nos han retratado. No me lo dijeron así, ¿no? Pero en el fondo eso era lo que estaba ahí. Y eso me obligó a moverme del lugar, a incomodarme, a habitar la vulnerabilidad y al preguntarme de otra manera y a tratar de ver estas resistencias que no son tan visibles y que no son el mainstream de la academia ni de los estudios sobre movimientos sociales, ¿no? Sino que desde esta perspectiva de los feminismos, y sobre todo los feminismos no hegemónicos también, sino feminismos que se preguntan más por otro tipo de violencias como el extractivismo, como el racismo, para ver y observar estas resistencias más sutiles y más invisibilizadas por los discursos hegemónicos. La dimensión de lo emocional nos va a permitir comprender las relaciones de poder, las relaciones de poder patriarcales, pero también la raza, la clase y el género y la heteronormatividad. También nos va a llevar a construir conocimiento con las mujeres y no de las mujeres. Y esa para mí fue una de las lecciones más relevantes en mi proceso formativo y en mi investigación en el Soconusco, que la sutileza de la resistencia fue una categoría que emergió con ellas, no es mía, ellas me la dijeron, yo le puse atención y a partir de ahí empecé a tejer la investigación. Eso no lo hubiera podido hacer si no hubiera desarrollado conscientemente la empatía, porque si les confieso la verdad, en ese contexto había muchas cosas que yo no entendía, que solo veía como contradicciones. Y no fue sino hasta que me posicioné y dije, si quiero entender lo que está sucediendo aquí, tengo que abrir y trabajar mi empatía para tratar de comprender la situación. Y entonces solo a partir de ahí pude observar y comprender lo que estaba sucediendo. Y bueno, la violencia que analizamos es también emocional. Este otro libro justo habla de
indisciplinar las emociones en las investigaciones y a construir otro tipo de metodología. Es un libro colectivo que también se puede descargar, todavía no está impreso, pero también se puede descargar. Es un libro de la cátedra Jorge Alonso, que también les invito a revisar en internet. Ahí hay varias publicaciones que son de acceso libre, generalmente son investigaciones que tocan este lugar de comprometerse con los procesos, también investigaciones sobre el capitalismo, sobre movimientos sociales, no se puede descargar. Y bueno, este libro justamente acaba de salir por la cátedra Jorge Alonso. Hay varias estudiantes de doctorado del CIESAS que trabajan diversos tipos de violencias y toman pues muy en cuenta la evolución de lo emocional. Y bueno, creo que la antropología sintiente nos abre un horizonte para comprender no solo la violencia heteropatriarcal, sino también la violencia racista y clasista, que se sostiene a través de emociones, pero también de creencias encarnadas, que es lo que diría Michel Rosaldo, que son pensamientos hechos carne, que también las mujeres hemos gestionado las emociones para resistir a las violencias a lo largo de la historia. También es una invitación a indisciplinar la antropología y las ciencias sociales, desmontando sus raíces androcéntricas y coloniales. Y bueno, ¿cómo hacerlo? Pues yo creo que hay dos elementos que pueden servirnos como orientación. Uno es construir saberes que reconozcan realmente, porque nos tocaron también, las experiencias afectivas de las mujeres. Y dos, reconocer que en la emoción y en la dimensión de lo emocional hay política, hay poder. Y en la política hay emoción. A ver, unos minutos. Aquí les quiero relatar un poco cómo ha sido este proceso, porque no es que de la noche a la mañana llegué a la dimensión de lo emocional, sino que ha sido un caminar y un proceso también de ida y vuelta, que inició en mi primer trabajo de campo en Oaxaca, en una comunidad zapoteca, donde yo quería trabajar en los procesos de autonomía comunitaria. Sin embargo, una experiencia pues, cambió el rumbo de la investigación. Yo recién estaba formándome como antropóloga, estaba haciendo mi primer trabajo de campo, y llegó una mujer ahí a la cabecera municipal, una mujer mayor, con el rostro completamente morado, porque su nieto la había intentado asesinar. Y a partir de esta experiencia, pues cambié mi pregunta de investigación. Y este cambio obedeció no solo a la experiencia que pude observar en ese momento, sino también porque en mi propio proceso como persona, como investigadora, formación, me estaba reconociendo como feminista. Entonces, ese proceso tocó al otro proceso y termina por cambiarse la investigación. Posteriormente, en mi trabajo en la sierra de Zongolica, ahí comencé a analizar el acceso a la justicia para las mujeres, las rutas que seguían para acceder a la justicia.